Buenos días, buenas tardes para los que nos acompañan hoy acá en otros lugares, en otros continentes, y buenos días a la mayoría de América Latina. Vamos a iniciar este webinar de la serie de 2020 que va a hablar de Carbon Markets as an Opportunity for Financing Landscape Restoration, o mercados de carbono como una oportunidad para la restauración de paisajes. Este seminario lo va a estar moderando acá hoy mi colega Susana Vélez Haller, quien es ingeniera forestal con una especialización en manejo ambiental de la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en manejo de recursos naturales de manera sostenible de la Universidad Técnica de Múnich, con muchos años, más de 14 años de experiencia en el tema y en los temas de cambio climático. Ella apoya a BER como coordinadora manager regional para América Latina y el Caribe. Susana, muchas gracias por esto, por moderar este evento, y te dejo a ti para que tú manejes el tema. Gracias. Muchísimas gracias, René. Muchas gracias a todos los participantes, a los panelistas por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos traducción simultánea a inglés. En la parte de abajo de sus pantallas encontrarán un link que dice interpretación. Pueden escoger el canal de español, el canal de inglés o ninguno de los canales si no requieren interpretación. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas. Hoy tenemos una agenda muy interesante, muchos temas que tratar. Vamos a iniciar con unas palabras de bienvenida de Walter Vergara, quien es el coordinador de la iniciativa 20x20 del WRI. Luego tendremos una presentación sobre las generalidades de los mercados de carbono y las posibilidades para los proyectos de restauración, desarrollada por Angelo Sartori, quien es el director de Outreach de Verra. Pasaremos luego a una presentación de Cecilia Simón sobre el programa jurisdiccional y los procesos de anidación, donde vamos a ver cuáles son las oportunidades y los retos para las soluciones basadas en naturaleza. Vamos a tener un espacio pequeño luego de la presentación de Cecilia con unas preguntas que queremos que ustedes nos ayuden a contestar también para dinamizar este evento. Luego tendremos una presentación de Simon Koenig, quien es el director ejecutivo de Climate Focus en Norteamérica, sobre las barreras de implementación y de financiamiento para los proyectos de restauración. Y finalmente tendremos una presentación de Jaime Nalbarte, quien es el director ejecutivo de AIDER, sobre las experiencias de financiación para la conservación de bosques y la restauración de tierras degradadas en Perú mediante los mercados de carbono forestal. Forest carbon markets. Luego de cada una de las presentaciones vamos a tener unos espacios pequeños para preguntas desde el público. Les agradecemos usar tanto el chat como el módulo de preguntas y respuestas que también encuentran en la parte baja de sus pantallas. Y finalmente vamos a tener un espacio donde podemos ahondar y discutir un poco sobre los temas que hemos tratado el día de hoy. Como les digo, tenemos una agenda muy interesante, tenemos una agenda bastante extensa y pues sin más, entonces quiero darle paso a Walter Vergara, quien nos va a dar la bienvenida a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Muchas gracias a todos los panelistas, el apoyo institucional de Verra, de AIDER y de Climate Focus, todos socios de la iniciativa, y muchas gracias a ustedes, los participantes. Creo que esta va a ser una sesión muy interesante y es un elemento más de una serie de actividades que la iniciativa 2020 ha estado promoviendo para ver la interfase entre el mercado de carbono y los procesos de restauración en Latinoamérica. Esta cadena de eventos se inició
ya en el año 2016 con la publicación del estudio sobre the Economic Argument for Land Restoration in Latin America, donde se hizo un análisis inicial del impacto que tendría en las tasas internas de retorno si hubiese un mercado establecido en la región. Pero no terminó allí. En este momento tenemos un estudio sobre el impacto de carbono en restauración que está siendo liderado por nuestra colega Luciana Gallardo, que espero que esté aquí participando con nosotros. Y tenemos, ayer estuvimos mirando el estudio de costo-efectividad de medidas de restauración en Colombia, que también está siendo financiado por la iniciativa a pedido del ministro Correa, y donde se vio en términos muy interesantes cómo los mercados de carbono podrían hacer una realidad a las acciones de restauración y conservación en Colombia. Y vamos a seguir interesados en este aspecto del crucigrama de restauración en la región. Y finalmente les quiero contar que esto no es teórico. Tenemos ya un portafolio muy interesante de proyectos de inversión por los socios de la iniciativa. Ellos ya están caminando esta ruta con experiencias muy interesantes. Tenemos a Mirova, como ustedes saben, en Perú y en Brasil. Tenemos a Permian en Brasil, intentando en Colombia proyectos con concesiones de carbono. Es un instrumento muy interesante. Tenemos a Pomona Capital, a Urapi, a otros socios inversionistas muy interesados en el tema. Así que esto tiene una aplicación inmediata y muy práctica dentro de la iniciativa y yo espero para el mercado en general. Finalmente, quería enfatizar el asunto de jurisdiccional, de anidamiento, y me encanta que Cecilia nos vaya a hablar sobre esto. Muy interesante el tema, muy actual, muy pendientes del impacto que tengan estos anidamientos en el estímulo del mercado por actores privados y varias preguntas que tenemos en ese aspecto del mercado. Finalmente, otra vez finalmente, acuérdense que hay pendiente la preparación de un mercado regional de carbono en la zona pacífica, por los países del Pacífico, un mercado regional que va de Chile hasta Centroamérica, así que más que oportuno este seminario. De nuevo, muchísimas gracias a todos y te paso de nuevo el micrófono, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Nuevamente a todos los participantes les recordamos que tenemos la opción de interpretación. Pueden escoger el canal que más les convenga o si no necesitan este servicio pueden escoger sin interpretación para oír el canal oficial. A continuación, los invitamos para escuchar la presentación de Angelo Sartori sobre las generalidades de los mercados de carbono y las posibilidades para los proyectos de restauración. Angelo es el director de Regional Outreach de Verra y nos acompaña hoy desde Chile. Angelo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Susana. Por favor, ¿me confirmas que me escuchas bien? Te escuchamos perfecto. Vale, tú vas a poner la presentación, ¿cierto? Ok. Sí, si quieres yo te la paso. Ya, vale. Sí, bueno, un saludo a todos, buenos días y buenas tardes, dependiendo del país o lugar donde estén, a todas y todos. Y gracias al World Resource Institute por apoyar a Verra en organizar este seminario virtual. Gracias, obviamente, también a todos los que están participando y viendo lo que vamos a hablar y conversar acá. Y también agradezco a los panelistas que siempre de manera voluntaria entregan su tiempo y sus conocimientos y sus visiones, lo que hace que estas actividades sean muy positivas. Sabemos que es una actividad relativamente breve para el gran tema que vamos a hablar, pero creemos que igual va a ser muy útil el espacio de conversación con varios vasos comunicantes con lo que mencionó Walter al inicio, a quien también aprovecho de agradecerle porque siempre el BRI y la Iniciativa 2020 y Verra han sido buenos aliados en diversas actividades, y también me sumo a la premisa y a lo que se mencionó por parte de Walter respecto a que ya estas cosas dejan de ser teóricas. Hay muchos proyectos que ya están en implementación, algunos por más de una década,
Vamos a ver algunos ejemplos respecto a eso en las presentaciones que vienen, y obviamente eso es lo más importante en términos de que se están implementando en terreno este tipo de cosas. Yo voy a dar una breve visión respecto a cómo los mercados de carbono pueden apoyar la siempre compleja movilización de financiamiento, y aún más difícil en proyectos de uso de la tierra, y aún más difícil en proyectos de restauración, que por las características técnicas, administrativas y también los tiempos de espera para que se obtengan los resultados que deseamos, son siempre complejos desde el punto de vista de cómo financiar las actividades. Sabemos que una hectárea de restauración es de un costo bastante elevado, y por eso el instrumento llamado mercado de carbono o mercados de carbono estamos viendo que cada vez es más utilizado en este tipo de iniciativas. Antes de ir a la presentación en sí, y que no quisimos agregar láminas puntuales de Verra, quiero dar una mención de qué es lo que hace Verra en este ámbito, para que todos estemos en la misma página y qué rol juega nuestra organización en este sentido. Y solo como visión general, Verra maneja diversos estándares y varios de ellos permiten certificar de manera independiente atributos sociales y ambientales directamente relacionados a proyectos de uso de la tierra, y obviamente en lo específico a proyectos también de restauración. Y uno de los programas emblema con los que cuenta Verra es el programa BCS, el Verified Carbon Standard, que permite verificar y emitir créditos de carbono o unidades de carbono verificadas, como le llamamos nosotros, que son la moneda de cambio que se utiliza en los mercados de carbono como tal. Y hasta ahora, también yendo a la parte ya concreta, tenemos alrededor de 200 proyectos certificados con BCS asociados a uso de la tierra, en alrededor de 80 países, donde varios de ellos tienen componentes de restauración directamente en campo. Así que, dicho eso de nuestro rol como Verra, es que ya entramos de lleno en la presentación. Así que, Susana, por favor, si puedes avanzar a la siguiente lámina. Bueno, acá la estructura de esta presentación breve tiene 4 tiempos, que están obviamente interrelacionados entre sí. Primero voy a hablar un poquito sobre el mercado de carbono voluntario. Después voy a ir a información general sobre el mercado regulado de cumplimiento y algunas expectativas que se tienen al respecto. Voy a mencionar también, relacionado a ese punto, en el punto 3, la demanda en general de los mercados de carbono, con énfasis en proyectos y programas de uso de la tierra. Y finalmente, algunas menciones desde el punto de vista más bien institucional, respecto a cómo creemos que desde nuestro rol podemos acrecentar la movilización de financiamiento para proyectos de restauración desde el punto de vista de los mercados de carbono. Esos van a ser los 4 tiempos, digamos, de este juego. La siguiente, por favor, Susana. Ok, en materia del contexto del mercado voluntario internacional, a la fecha es donde más participación nosotros hemos tenido con nuestro estándar BCS y la certificación de los proyectos. Y la primera premisa acá del mercado voluntario resulta obvia, por el nombre que tiene, es que son transacciones basadas en motivaciones discrecionales entre las partes. Entre las partes de cualquier mercado me refiero a oferta y demanda, o en este caso a desarrollador de proyecto que emite los créditos y quien compra esos créditos. Hay otros actores en el mercado como los intermediarios, los consultores, pero en definitiva, a grandes rasgos, todo en el ámbito voluntario es discrecional de parte de los que están involucrados en estas iniciativas, y eso quiere decir que no hay una regulación legal o algún vínculo establecido de una manera más legalmente vinculante que promueva la compra y la venta de estas transacciones. Entonces, acá lo importante es saber qué es lo que motiva a que se hagan unas transacciones desde un ámbito netamente voluntario. Y uno podría destacar aquí 3 puntos fundamentales. Por un lado está la filantropía, que se asocia mucho a temas de naturaleza, a temas de restauración, a temas de conservación de ecosistemas naturales, y eso existe mucho, hace muchos años en la historia, y los mercados de carbono desde su creación no han estado exentos de movilizar financiamientos asociados a la filantropía, como punto 1 que motiva este trabajo. Como punto 2, sabemos que también este tipo de transacciones apoya programas de difusión corporativa en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, en campañas de carbono neutralidad corporativa,
que seguramente muchos de ustedes han visto en distintos medios de prensa a la fecha. Entonces ahí hay un segundo elemento asociado a temas corporativos, a temas de promoción. Y tercero, es un tema bien relevante, es que muchos los hacen con la motivación por ahora voluntaria, porque prevén que pronto va a haber una regulación, obviamente con leyes, decretos, resoluciones gubernamentales, entonces se están adelantando para aprender y ganar experiencia todavía en un ámbito voluntario, a portas de que ya exista más adelante una regulación que promueva un mercado que entraría en una categoría de cumplimiento, que es lo que voy a explicar a continuación. Ahora, un tema bien relevante acá, y como dice abajo, es que hasta ahora la mayoría de estas cosas han sido solo privadas, pero estamos viendo una simbiosis que está ocurriendo en términos de que, por ejemplo, varios ministerios de ambiente de la región latinoamericana y del Caribe ya están promoviendo mecanismos voluntarios para propiciar a las empresas privadas que entren, por ejemplo, en campañas de carbono neutralidad. Es decir, ya empieza a haber un mix también entre el mundo público y el mundo privado. La siguiente, por favor, Susana. Desde el punto de vista del mercado regulado o de cumplimiento, ya lo mencioné, obedece normalmente a leyes o acuerdos vinculantes entre las partes para emplear las transacciones de crédito de carbono para distintos fines. Entre los que está también, por ejemplo, lograr la reducción de emisiones corporativas, que es algo que mencioné en el ámbito voluntario, pero que acá ya hay una manifestación más vinculante al respecto, como por ejemplo en el ámbito de la aviación internacional, asociada a la iniciativa de Corsia. También se justifica y surgen estos mercados para cumplir las metas de gobierno plasmadas en las contribuciones nacionales determinadas, que tienen relación con las negociaciones del artículo 6 del Acuerdo de París, y también a niveles nacionales vemos el surgimiento de mecanismos afines como los Cap and Trade o ETS en lugares como California, la Unión Europea y otros emergentes también en países en desarrollo, y lo mismo con los mecanismos de compensación como alternativa al pago de impuestos al carbono que ya funcionan en países como Colombia y Sudáfrica. La siguiente, por favor, Susana. Para mostrar algo más que solo palabras, acá hay algo esquemático y con números, que a muchos les gusta verlo de esta forma. Este gráfico en las barras más bien rojizas muestra las transacciones asociadas a proyectos de uso de la tierra, y si ustedes miran desde el 2017 al 2020, que es hasta donde llega la serie de tiempo de la gráfica, ha aumentado considerablemente la participación, en este caso, en esta gráfica del mercado voluntario, de las transacciones asociadas a proyectos de uso de la tierra, que obviamente incluyen componentes de restauración. Y las proyecciones a futuro, es decir, 2020 hacia adelante, que no están en la gráfica, para organizaciones como nosotros también son bastante positivas, por tres elementos. Uno, vemos semana a semana o a veces día a día cómo se tratan de registrar nuevos proyectos para obtener la certificación BCS, y la gran mayoría en los distintos países son asociados a uso de la tierra. Eso lo vemos en nuestra labor diaria. Dos, vemos que también los gobiernos de manera cada vez más explícita en las actualizaciones de sus contribuciones nacionales determinadas, los NDCs, incluyen temas de soluciones basadas en la naturaleza. Y como tercer punto, para esbozar cómo vemos la proyección, también sabemos del interés que tienen los inversionistas y compradores de los créditos asociados a iniciativas de restauración y de soluciones basadas en la naturaleza, que ya muchas corporaciones que ponen mucho dinero para este tipo de proyectos lo hacen de manera explícita en sus publicaciones de compromiso al año 2030 o al año 2050 en términos de lograr su carbono neutralidad. La siguiente, por favor, Susana. Esta ya es mi última lámina. Bueno, lo final que quiero decir es que ya mencionar algunas consideraciones desde el punto de vista más bien de la organización, de Verra, porque queremos nosotros y estamos trabajando ya hace varios años para apoyar a que esto siga creciendo. ¿A que siga creciendo qué cosa? Que haya una mayor participación de proyectos de restauración en la región latinoamericana asociados a movilizar financiamiento a través de los mercados de carbono. Eso es lo que queremos hacer. Y acá en esta lámina hay 4 puntos generales, que son solo los titulares de la canción. La letra de la canción la pueden ver después con mayor detalle en nuestra página web o consultarnos directamente por email.
En la página web, de hecho, hay grabaciones de diversos webinars que especifican cada uno de estos puntos. Acá solo los voy a mencionar. Y estos 4 puntos tienen que ver con lo siguiente. Primero, que estamos desarrollando varias metodologías en el ámbito de BCS, o adecuando incluso metodologías antiguas para hacerlas más accesibles a los desarrolladores de proyectos en los ámbitos de gestión de tierras agrícolas, que por supuesto tiene que ver con restauración, proyectos de carbono azul, que también tiene un alcance importante en temas de restauración, y los proyectos de forestación y reforestación y revegetación, que claramente consideran acciones que en terreno sirven de manera directa y son utilizados por décadas para procesos restaurativos de bosques que ya están degradados o suelos altamente degradados que ahora pueden no tener ninguna cubierta vegetacional. El segundo punto es que estamos avanzando en buscar alternativas tecnológicas, obviamente es lo que prima en los tiempos actuales, la tecnología, para reducir costos tanto en tiempo como en dinero para los desarrolladores de proyectos, que es algo clave en los temas de restauración que en general son de largo plazo para la vida humana, no para la vida de los ecosistemas terrestres naturales. Y acá estos avances y análisis que estamos haciendo para incorporar tecnología irían asociados a simplificar, por ejemplo, la construcción de la línea base de los proyectos. En segundo lugar, también para reducir todo el proceso en tiempo y dinero del monitoreo que hay que hacer en los proyectos para ir logrando la emisión de los créditos de carbono en el tiempo. Y por último, reducir costos y tiempo en la contratación de las auditorías independientes con base a los cuerpos de validación y verificación que son aceptados por el programa BCS. Como tercer punto, algo que siempre queremos mencionar es el tema de que nosotros tenemos la posibilidad de agrupar proyectos. Y esto es bien importante para el tema de uso de la tierra, porque normalmente la realidad, en la tenencia de la tierra en las zonas rurales de los países latinoamericanos, es que está muy atomizada. Cada zona en donde hay un propietario puede tener normalmente superficies de 1, 2, 5 hectáreas. Esa es la realidad. No es tan normal encontrar un solo propietario que tenga 500.000 hectáreas. Entonces la alternativa de estos proyectos agrupados que están dentro del marco de BCS es que se permite sumar superficie con varios propietarios bajo un único proyecto, para hacer más rentable la iniciativa en términos del volumen de créditos que puedes obtener haciendo esta agrupación, pero en paralelo reduciendo los costos que implica la certificación, porque obviamente hay más gente, más área en un único proyecto, y obviamente la validación y la verificación solo la haces para ese grupo de una pura vez. Entonces ahí hay una reducción importante de nuevo en tiempo, pero también en financiamiento. Y finalmente, que después lo va a reforzar en detalle mi colega Cecilia, tiene que ver con los programas RED a escala jurisdiccional, que pueden tener también proyectos anidados. Entonces acá se ayuda a compatibilizar los marcos de contabilidad de carbono forestal que generan los gobiernos con las escalas de proyecto que normalmente desarrollan los privados. Y esto ayuda también, ayudaría cuando esté en régimen a la reducción de costos por parte de los desarrolladores de proyectos y a mantener la armonía entre los marcos de contabilidad de carbono gubernamental, que también ayuda a que ciertos privados anidados a ese marco, como lo mencionaba Walter en un inicio, accedan a ciertos tipos de mercado de carbono que tienen exigencias particulares en términos de estar anidados a un marco de contabilidad de carbono forestal hecho por el gobierno. Eso por mi parte. Muchas gracias a Susana y a todos los participantes. Ángelo, muchas gracias. Gracias por tu participación, por tu intervención. Les recuerdo que tenemos el chat para poder hacer las preguntas y también tenemos la ventana de questions and answers. Vamos entonces a pasar, no veo por acá preguntas de los asistentes. Espero que lleguen para el espacio final, Ángelo. Bueno, mira, acá acaba de llegar una pregunta. Hablando sobre la atomización de las áreas en el caso de pequeños propietarios, ¿existe una cantidad mínima para que un proyecto resulte rentable? Sí, mira, en el programa BCS, en las reglas oficiales, no hay una superficie mínima establecida. O sea, en estricto rigor, si alguien tiene 1 hectárea, podría certificarse con BCS. Por lo tanto, ahí cada proyecto en general lo que hace con consultas directamente a nosotros es una especie de análisis de prefactibilidad en términos de determinar el costo de certificarse
y las eventuales, el eventual volumen de crédito de carbono que recibiría para esa zona. Y si esa suma y resta, esa ecuación te da números azules, en general es cuando el desarrollador de proyecto decide avanzar. Y no hay una superficie mínima porque las actividades a realizar en el terreno varían mucho. Si solo tienes restauración, probablemente vas a necesitar una superficie mayor porque plantas árboles y tienes que esperar muchos años para que crezcas. Pero si eso lo relacionas en un área con una zona que tiene un bosque con riesgo de deforestarse, pero el bosque está ahí, solo estás cuidando que no se deforeste, solo entre comillas, porque es muy complejo igual eso, ahí tienes otro volumen distinto de créditos de carbono que puedes tener quizá de una superficie mucho menor al área a restaurar. Entonces hay que combinar en el análisis de prefactibilidad todas esas variables para llegar a una superficie mínima que rentabilice, pero nosotros promovemos que eso se haga caso a caso en esa etapa de exploración inicial. No hay un número, y nadie en general, no solo nosotros, he visto que se animen por un tema de respaldo científico a decir, mira, 2.553 hectáreas es el mínimo. Nadie se atreve a hacer eso porque es muy variable dependiendo el país, dependiendo la zona dentro del país y dependiendo la combinatoria de actividades silviculturales que puedes desarrollar en una misma superficie de un proyecto. Muchísimas gracias, Ángelo. Vamos a pasar ahora, entonces, por cuestión de tiempo, pero al final tenemos espacio para contestar otras preguntas, a la presentación de Cecilia Simón, quien es oficial senior de programa en Verra para los sectores Red y Afolo. Cecilia nos va a presentar la aproximación jurisdiccional de Verra y cuáles son las oportunidades y retos para las soluciones basadas en naturaleza. Cecilia, muchas gracias por tu presencia. Hola, muchas gracias, Susana. ¿Me escuchan bien y pueden ver mi pantalla? Sí, te vemos bien, vemos tu pantalla, solo que no en modo presentación. A ver, ahí está, listo. Vale, perfecto. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo les voy a hablar un poquito sobre el enfoque jurisdiccional y anidado de Verra. En esta presentación está dividida en dos partes. La primera es les voy a presentar qué es el enfoque jurisdiccional y anidado para red. Y en una segunda parte voy a hablar un poquito sobre los retos y oportunidades que esto trae para las actividades de restauración y las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, voy a comenzar por explicar muy brevemente qué es lo que nosotros llamamos el JNR, es el Jurisdictional and Nested Red. Y es un marco, es un enfoque que está dentro del programa BCS y básicamente presenta los requisitos para dos cuestiones. Por un lado, presenta los lineamientos que deben de seguir las jurisdicciones, ya sean subnacionales o nacionales, para el desarrollo de programas red a esa escala. Puede ser ya sea que vayan a desarrollar un programa o que las jurisdicciones vayan a desarrollar un nivel de referencia. Y ahorita les voy a presentar las diferentes alternativas que tenemos. La otra parte que tiene este enfoque es que tiene los requisitos para el tema de anidación. Y básicamente la anidación es cuando tienes actividades a nivel jurisdiccional, pero también tienes actividades a nivel proyecto. ¿Cómo haces esta alineación entre tanto en la contabilidad de ambos para que estén alineados? Entonces, estos requisitos para anidación ayudan a que se lleve a cabo esta anidación entre programas jurisdiccionales y proyectos. Al igual que el programa BCS, este marco jurisdiccional presenta las cuestiones metodológicas, cuentan con el sistema de registro en Verra, pero también requiere la verificación o la validación por un tercero. Dentro de este enfoque jurisdiccional, nosotros tenemos diferentes alternativas de anidación, como le llamamos. Tenemos 3 diferentes escenarios y básicamente esto lo que hace es que le da cierta flexibilidad tanto a las jurisdicciones como a los proyectos de migrar de un escenario a otro dependiendo
de las capacidades que tienen los países en algún momento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en un escenario 1 es cuando una jurisdicción tiene la capacidad de desarrollar un nivel de referencia forestal, pero igual no está listo para desarrollar un programa completo, ¿no? A lo mejor no tiene las salvaguardas todavía terminadas, a lo mejor no tiene los arreglos institucionales para desarrollar todo el programa en sí, pero tiene la capacidad para desarrollar un nivel de referencia porque quieren promover, por ejemplo, que haya proyectos anidados en la jurisdicción. Entonces, lo que sucede en un escenario 1 es que únicamente se acreditan los proyectos, pero los proyectos están anidados dentro de este nivel de referencia jurisdiccional. En un escenario 2 es cuando una jurisdicción ya puede desarrollar un programa que cumple con los requisitos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, como es el tema, como mencioné antes, ¿no? De salvaguardas, de línea de base, de adicionalidad, de permanencia, ¿no? En este escenario 2 se tiene la posibilidad de acreditar tanto al programa jurisdiccional como a los proyectos. Y aquí tenemos una opción si la jurisdicción decide que solo se van a acreditar los proyectos, eso también es viable. Y en un escenario 3, al igual que en el escenario 2, la jurisdicción está lista para desarrollar un programa, pero en este caso en particular no hay acreditación directa a los proyectos, sino que aquí la jurisdicción tiene más bien un sistema de distribución de beneficios para que le lleguen pues, los recursos a los proyectos. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes alternativas en este marco jurisdiccional que promueve esta flexibilidad para las jurisdicciones, ¿no? Y ¿no? Una jurisdicción puede empezar con un escenario 1 y a través del tiempo migrar a un escenario 2 o un escenario 3, dependiendo si va a acreditar o no a los proyectos. El JNR inicia en el 2012, fue el primer marco jurisdiccional de red, y hicimos una actualización que se publicó ahora en abril de este año, porque obviamente a través de todo este tiempo han sucedido varias cosas, ¿no? Lo que hemos visto es que hay más capacidades en los países, en las jurisdicciones, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de programas. Ha habido un avance significativo en las políticas de red internacionales y cada día vemos cómo estos cambios siguen avanzando. Y como ya mencionó Ángelo, hemos visto que ha habido una demanda interesante en todo el tiempo, el tema de los proyectos de uso de la tierra y en particular de proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación o REDD. Entonces, a partir de ahí fue que se decidió hacer una actualización del enfoque. Fue un proceso de 2 años, hubo varias consultas públicas, mucha interacción con los actores y con expertos. Y entonces ahora tenemos esta nueva versión, que es el JNR versión 4.0. Algo que quiero mencionar es que está alineado con las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Como dije, es bastante robusto, tiene requisitos bastante específicos y técnicos, pero a su vez es flexible, que se adapta a las circunstancias específicas de cada jurisdicción, ¿no? Se respeta el marco legal, el marco institucional, le da esa flexibilidad a las jurisdicciones para avanzar a su propio paso, ¿no? También quiero mencionar que incorpora pues la ciencia más reciente, ¿no? Y las mejores prácticas. Y una de las grandes razones por las cuales se hizo esta actualización es para asegurar, ¿no? Que tanto las jurisdicciones como los proyectos anidados tengan ese acceso a los mercados post-2020. No me voy a meter en los detalles técnicos de todos los requisitos que tenemos en este enfoque jurisdiccional. Si hay alguna pregunta específica de cómo se hace alguno de los requisitos, con mucho gusto les puedo responder. Pero la única cosa que me gustaría mencionar, que es lo más innovador que creo que tiene este enfoque, es lo que le llamamos la herramienta de asignación o el allocation tool. Y esto básicamente lo que hace es cómo definimos esa
la línea de base de los proyectos anidados a partir del nivel de referencia jurisdiccional. Entonces, básicamente es cómo dividimos ese nivel de referencia jurisdiccional entre los diferentes proyectos privados. Y básicamente lo interesante de este enfoque de asignación de cuotas es que se basa en el riesgo de deforestación y o degradación. Entonces, a partir de que una jurisdicción desarrolla su mapa de riesgo, como tengo aquí un ejemplo, se puede hacer esa asignación de la línea de base para los proyectos. Y bueno, ahora lo que voy a presentarles un poquito es cómo vemos esas ciertas oportunidades y retos, ¿no? Para todas las soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, nosotros vemos muchas oportunidades en el tema del enfoque anidado, ¿no? Por una parte tenemos el tema de los proyectos, ¿no? Que tienen acciones y actividades muy puntuales, ¿no? En el territorio, en donde se abordan temas muy específicos, ¿no? Y a su vez se tienen beneficios también muy puntuales, ¿no? Generalmente se trabaja con comunidades o los dueños de la tierra. Por otro lado, tenemos los programas, ¿no? Que pueden abordar el tema de deforestación y degradación de otras maneras a como lo hacen los proyectos, ¿no? Los programas pueden ser a través de la implementación de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, de cómo abordar degradación. Entonces, el tener las dos partes creo que es muy valioso, tener los proyectos por un lado, tener los programas por el otro. Ahora, el enfoque anidado lo que hace es que trae estas dos partes y las junta de tal forma que estén alineadas, ¿no? Entonces, cuando se tiene la contabilidad, no tienes una contabilidad separada entre los proyectos y los programas, y pues se tiene una contabilidad integrada, digamos, ¿no? Creo que esto es una oportunidad para las soluciones basadas en la naturaleza, porque pues, se pueden abordar ¿no? los temas muy puntuales de estas a diferentes escalas, ¿no? Como ya mencioné. Otro tema importante es que esto permite acceder a diferentes fuentes de financiamiento y de inversión, ¿no? Los proyectos pueden acceder, como mencionó Ángelo, ¿no? A estos mercados voluntarios o regulados, ¿no? De una manera muy particular. Los programas, a su vez, también pueden ya sea utilizar recursos, ¿no? del gobierno, pueden acceder a programas como el del Banco Mundial, de pago por resultados. Entonces, ciertamente el tener estos dos esquemas amplía, ¿no? las fuentes de financiamiento a las que se puede acceder. Y bueno, y otro punto importante es que hay esa integración de la contabilidad, ¿no? Y de otros factores, ¿no? Se integran no solo la contabilidad, pero también los sistemas de monitoreo, de medición, de reporte de verificación, los sistemas de salvaguardas, ¿no? Hay una congruencia en el espacio. Ahora, esta transición hacia los enfoques anidados obviamente trae retos importantes, ¿no? En específico cuando estamos considerando temas más de remociones, ¿no? Como sería el caso de la restauración. Por ejemplo, el JNR por el momento únicamente está diseñado para proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Estamos trabajando para que toda la parte de remociones, toda la parte del aumento de stocks esté lista en este siguiente año, pero es algo en lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, hay esos retos técnicos que todavía existen de cómo los países pueden incluir en su nivel de referencia el tema de aumento de stocks y no solo reducción de emisiones. Esto también implica que hay ciertas limitantes muchas veces en cuanto a las capacidades que tienen los gobiernos o las jurisdicciones para incluir temas de restauración a nivel jurisdiccional, o sea, en cuanto al nivel de referencia, ¿no? Y bueno, obviamente también está el tema de financiamiento y ese lo voy a abordar en la siguiente diapositiva. Pero les quería comentar que dentro de Verra ya Ángel lo mencionó varias de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Como ver cómo reducimos los costos a través de la tecnología, ¿no? Al tener un enfoque jurisdiccional,
muchas veces es más sencillo, como vemos a través del enfoque que tenemos para el JNR, para la reducción de emisiones por deforestación a través de la asignación de cuotas, ¿no? Es a partir de un marco jurisdiccional que se asignan las cuotas a los proyectos. Algo que también estamos trabajando y está preparándose, todavía no está listo, es lo que le llamamos el Projected Carbon Unit o una unidad de carbono proyectada, que permite a cierto tipo de proyectos la posibilidad de que se les asignen los créditos durante el registro, que es más o menos al inicio del proyecto, y estos luego son verificados. O sea, no son ex ante, pero sí le da esa posibilidad a los proyectos de recibir una cierta inversión al inicio, ¿no? Como ya mencioné, estamos trabajando ahorita intensamente en ampliar el JNR para que permita no solo reducción de emisiones, sino también todo el tema de remociones. Creemos que va a estar listo este año. Y bueno, ahora les voy a platicar en la siguiente diapositiva una posibilidad que nosotros vemos como una oportunidad de financiamiento para este tipo de proyectos, ¿no? No sé si varios de ustedes ya han visto esta gráfica, pero lo que se ha hablado últimamente es que ahorita, para lograr las metas climáticas, lo que necesitamos ahorita es ¿no? todo el tema de remociones, ¿no? Cómo pueden emisiones, cómo a través del tiempo vamos a ir viendo un cambio, ¿no? Entre empezar ahorita con la reducción de emisiones, que luego se va a convertir en el tema de remociones, ¿no? Al final de cuentas, para lograr los objetivos vamos a necesitar esas remociones de carbono, ¿no? En todos los sectores, pero en el forestal también. Entonces, lo que nosotros vemos como una gran oportunidad para las jurisdicciones es la posibilidad de desarrollar estos programas jurisdiccionales de red en donde reciban, ¿no? Financiamiento por la reducción de emisiones por deforestación, que pueden usar, ¿no? Para empezar en estos momentos, usar ese financiamiento para temas de restauración, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que el tema de restauración, el problema que vemos ahorita es que tarda mucho tiempo, ¿no? De que tú plantas una hectárea que puedes recibir una serie de créditos, pues puede tomar hasta 20 años, ¿no? Entonces, quizás las jurisdicciones podrían utilizar el financiamiento recibido por el tema del mercado de reducción de emisiones por deforestación y degradación, por un lado, obviamente, para atacar estos impulsores de deforestación y degradación, pero también para empezar con el tema de remociones y de restauración y de llevar a cabo este tipo de programas de aumento de stocks de carbono, ¿no? Y entonces cuando lleguemos en el 2050, en el 2060, donde vamos a necesitar estas remociones, estos bosques pueden ya estar en una etapa mucho más avanzada. También, como ya mencionó Ángelo, estamos viendo que hay grandes oportunidades en el mercado, ¿no? Cada vez vemos que hay más empresas que están buscando ser carbono neutral. Entonces, esto nos da oportunidades para acceder a este tipo de financiamiento. Obviamente está el tema de insetting, que es también en las mismas empresas. Y bueno, y están obviamente los mercados regulados, que ya también mencionó Ángelo, que es como CORSIA o el Acuerdo de París, que además es aquí donde los enfoques jurisdiccionales también juegan un rol bastante importante, ¿no? CORSIA, por ejemplo, permite que haya estos proyectos anidados si hay un programa jurisdiccional, ¿no? Estos mercados están buscando, obviamente, créditos de alta calidad, pero que a su vez, ¿no? Por una parte se tenga este enfoque jurisdiccional, pero también queremos ver, ¿no? Co-beneficios e historias tangibles que se llevan a cabo a partir de los proyectos. Pues muchas gracias y con mucho gusto respondo cualquier pregunta que haya. Cecilia, muchísimas gracias por tu presentación. Es muy interesante ver cómo vamos avanzando hacia nuevos esquemas que faciliten
el desarrollo de proyectos y programas en diferentes escalas. Tenemos una pregunta bien específica para ti y es, ¿los programas JNR están alineados con los Host Country NDCs para evitar la doble contabilidad, considerando que las empresas quieren asegurarse que su compra de BCUs contribuye más allá de las NDCs? Sí, bueno, nosotros este es un tema bastante importante que se ha discutido últimamente, que es el tema de los ajustes correspondientes o corresponding adjustments. Bajo el enfoque del programa BCS, nosotros no requerimos que haya un ajuste a menos que sea solicitado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es a través de lo que le llamamos labels, Susana, la traducción. Etiquetas de los créditos, en donde pueden haber estos créditos que tienen esta específica etiqueta que dice que sí tiene un ajuste correspondiente o no. Ciertamente también el JNR tiene requisitos muy específicos en todo el tema de la doble contabilidad, ¿no? Cuando una jurisdicción, por ejemplo, tanto los NDCs pero también puede ser que una jurisdicción esté participando en un esquema de pago por servicios, pago por resultados. Entonces, ¿cómo evitamos esa doble contabilidad? Entonces, sí tenemos esos requisitos en el JNR. Muchas gracias. Sí, el tema de la doble contabilidad es uno de los temas clave en todos los mercados y en todas las aproximaciones que se puedan tener. Tenemos otra pregunta para ti. Es, en un baseline para proyectos red, ¿también se consideran aspectos de biodiversidad? Por ejemplo, para evitar que se lleven a cabo proyectos de reforestación como monocultivos reemplazando praderas de alta biodiversidad. Bueno, me imagino que depende de la metodología que se utilice, pero generalmente todos los proyectos registrados bajo el BCS tienen ciertos criterios de salvaguardas ambientales que no permiten que haya una conversión de un ecosistema nativo a una plantación. Entonces, aunque sí hay metodologías específicas no permitimos que haya esta conversión. Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación, por el manejo del tiempo. Estamos cumpliendo con el horario muy bien y eso nos va a permitir tener un espacio para una conversación más extensa al final. A continuación, los invitamos a contestar una pequeña encuesta que queremos tener en cuenta antes de la próxima presentación. Por favor, cuéntenos cuál es la barrera principal que han encontrado en los mercados de carbono, ya sea de financiación, en los procesos de certificación, si han tenido problemas técnicos o cualquier otra barrera que hayan tenido. Es para nosotros muy importante conocer esto también para saber hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos y hacia dónde debemos trabajar a futuro para poder ayudarlos a que esta sea una real oportunidad para los proyectos que ustedes vienen desarrollando y especialmente para los proyectos que se vienen desarrollando en el marco de la iniciativa 20x20. Bueno, veo que poquito más de la mitad de los asistentes han votado. Invito a los que no han votado a que nos ayuden con esta encuesta. Esto nos ayuda a mejorar y a también identificar próximos temas para otros espacios. Veo que el tema de financiación es uno de los temas que más barreras está presentando para la mayoría de los participantes. Sabemos que esto es muy importante y por eso, como les mencionaba Cecilia, hemos venido trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas que permitan hacer una financiación temprana de estas iniciativas y esperamos muy pronto tener noticias sobre estos avances. Muchas gracias a todos los que participaron en la encuesta. Aquí tenemos
finalmente. Entonces, el tema de finanzas en un 43%, el tema de certificación en un 30%, problemas técnicos y otros en último lugar. Muchísimas gracias a todos los participantes. Dando continuidad a nuestra agenda, vamos a pasar a la presentación de Simon Koenig, quien es el director ejecutivo de Climate Focus en Norteamérica y que nos va a presentar cómo han ellos solucionado problemas de implementación y de financiación en algunos proyectos que vienen desarrollando en la región. Simón, muchas gracias por tu participación. Bienvenido y el espacio es tuyo. Muchas gracias, Susana. Gracias por el espacio y la invitación. Sí, pues acá vamos a hablar un poquito sobre nuestras experiencias en el mercado de carbono, especialmente con relación al tema de restauración, un poco las barreras y oportunidades que vemos. Entonces voy a pasar a la próxima acá. Bueno, los que no nos conocen, somos socios de la iniciativa 20x20, como dice Walter. Somos una firma consultora con oficinas en Ámsterdam, Rotterdam, Berlín, en Washington, donde estoy basado yo, y en Bogotá, que es nuestra sede en América Latina. Y nos consideramos pioneros en mercados de carbono desde el 2004. De hecho, la empresa fue fundada con base en mercados de carbono, pero hemos diversificado bastante. En estos momentos trabajamos investigación en políticas. Sí, somos bastante diversificados, pero cada vez más regresando de nuevo al tema de desarrollo de proyectos y estructuración de inversiones. En general, nosotros trabajamos temas de análisis, asesoría técnica, financiera y también legal para la transacciones en el mercado. Asesoramos a inversionistas en la búsqueda de inversiones, la estructuración de proyectos y también la debida diligencia. Apoyamos a proyectos en estudios de viabilidad y conectarlos con compradores o inversionistas quienes estén interesados en participar o colaborar con estos proyectos. También trabajamos con compradores, básicamente presentando asesorías sobre calidad de bonos, ya que vemos que existen, digamos, unas calidades diferentes de bonos en el mercado en este momento, y los compradores en muchos casos sí requieren orientación. Y finalmente también trabajamos con el sector público en el desarrollo de programas y mercados de carbono en general. Nosotros no transaccionamos créditos de carbonos, netamente prestamos nuestros servicios a los diferentes actores en el mercado. De repente, para una introducción pequeña, ¿qué buscamos con la restauración de paisajes? Acá a la izquierda están las categorías de diferentes tipos de tierras que vemos en los paisajes, tanto forestales, agrícolas, praderas y humedales. Es decir, como todos ustedes saben, seguramente paisajes son complejos y debemos verlos como tal, ¿no? Muchas veces vemos proyectos que netamente se enfocan como en un tipo de uso y vemos una clara oportunidad acá de ver restauración de una manera más integral, ¿no? Hablando acá de mercados de carbono, obviamente lo que estamos buscando es el almacenamiento de CO2 en biomasa y suelos, es decir, la remoción de CO2 de la atmósfera, que es, digamos, uno de los servicios ambientales que proveen los ecosistemas, pero no es el único, ¿no? Y vemos que muchos proyectos que netamente se enfocan en CO2 a veces sí pierden otros servicios ambientales, como se ha mencionado, una preocupación con monocultivos, el tema de agua, el tema de biodiversidad, que todos estos obviamente queremos mantener
También queremos mejorar la resiliencia frente al cambio climático. Eso también es importante porque se puede restaurar cualquier cantidad de tierra, pero si no se hace una forma que tome en cuenta la resiliencia, de repente no vamos a ver unos resultados permanentes, ¿no? Y eso es importante si queremos almacenar carbono a largo plazo. También importante mantener o mejorar el uso económico, ¿no? Como vemos en muchas de esas tierras que tienen potencial de restauración, en muchos casos sí tienen un uso económico, especialmente cuando hablamos de pequeños productores. La idea de reemplazar áreas productivas con plantaciones de árboles es difícil, ¿no? No solo en convencer básicamente los usuarios actuales de la tierra, pero también desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces existen muchas oportunidades, pero esto sí se tiene que tomar en cuenta que no podemos reemplazar básicamente cualquier área con proyectos que netamente se enfocan en temas de carbono. Y finalmente, el tema cultural, es que obviamente la tierra tiene un valor cultural que también se deba mantener y respetar. Bueno, a ver, inicialmente un par de barreras que frecuentemente vemos en el tema de finanzas, pero también en el tema de estructuración e implementación de proyectos. Algunos de esos ya se han mencionado por parte de Ángelo y Cecilia también, que pues son unas barreras bastante comunes en temas financieros. Primero, el costo de implementación y de transacción, ¿no? Sabemos que restaurar una hectárea sí tiene un costo importante y el desarrollo de un proyecto de carbono y su verificación tiene costos altos de transacción. Entonces, hubo una pregunta en cuanto a la escala necesaria para tener un proyecto viable. Es que esto se tiene que evaluar caso por caso, pero sí tienen que ser áreas importantes para justificar el costo de transacción para hacer esto viable. Segundo, que también se ha mencionado, el tiempo requerido para el almacenamiento de carbono, que esto puede demorar mucho tiempo y tiene importantes implicaciones para el flujo de caja. También vemos una barrera muy común, como también mencioné anteriormente, que es la dependencia exclusiva del mercado de carbono. Vemos muchos proyectos, especialmente cuando en estos momentos que existe una fuerte demanda, que muchos proyectos se estructuran con un foco exclusivo en estos mercados y pues se hacen muy dependientes de estos flujos. Y como mencioné, sí, la falta de flujo de caja, gracias a que sí toma tiempo para el almacenamiento de carbono, es un problema y también, pues, hasta ahora hemos visto una falta de capital paciente, ¿no? Muchas veces los inversionistas sí quieren ver resultados relativamente rápido y muchos de los fondos no se estructuran por unos plazos muy largos para permitir estos flujos de caja en proyectos de restauración. Hablando de estructuración e implementación, un problema que vemos desde el punto de vista de muchos inversionistas es el difícil acceso a la tierra y vinculación con dueños o los que utilicen la tierra, ¿no? De nuevo, en este momento vemos mucho interés, pero el ejercicio de encontrar tierra y de agrupar productores puede ser complicado, ¿no? Y de nuevo implica un costo de transacción bastante alto para quien quiera entrar en el mercado. También modelos de restauración que compiten con otro uso o que no prioricen la resiliencia o permanencia es complicado, como mencioné.
Y existen riesgos naturales, ¿no? Existen muchos ecosistemas, como es, por ejemplo, el caso en la Orinoquía colombiana, donde trabajamos mucho, que sí los incendios se ven con mucha frecuencia, son en muchos casos incendios naturales, a veces no son naturales. Entonces, estos procesos de restauración son complicados y pues no se puede esperar que cualquier actividad que se realice tenga resultados a largo plazo. Entonces, son estos riesgos que sí se tienen que manejar con cuidado. Finalmente, para muchas de las actividades de restauración hemos visto una falta de metodologías y por parte de los desarrolladores o iniciativas de restauración una falta de experiencia en mercados de carbono o es decir, en los procesos de cómo evaluar la viabilidad, el proceso de desarrollo y registro de proyectos, donde empresas como la nuestra en muchos casos apoya. Los gráficos que ven acá son de una plataforma que nosotros montamos en nuestra página web. Abajo pueden ver el link que básicamente toma toda la información de los diferentes estándares de carbono y presenta información sobre el número y tipo de proyectos, así como los volúmenes de créditos que se han registrado y los que se han vendido. Y lo que ven acá es sí, básicamente de manera visual, la dinámica interesante que en la gráfica arriba vemos que sí, como un 34 y un 23% de esos de proyectos, pues el número de proyectos que se han registrado son de actividades de reforestación o de manejo forestal. Es decir, es una parte importante del número de proyectos en esta categoría que tienen elementos de restauración. Pero como vemos en la gráfica abajo, que estos proyectos tienen una participación en el total de créditos emitidos relativamente baja, que digamos la mayoría de los créditos que hasta el momento se ha emitido vienen de proyectos de deforestación evitada, que sí muestra un poco esta dinámica que estos proyectos de restauración tienen una participación relativamente pequeña en cuanto a certificados emitidos y pues el flujo de caja que se puede esperar. Algunas oportunidades que también algunos de estos ya se han conversado. En el mercado en general nosotros vemos una dinámica muy atractiva para los proyectos de restauración. Como mencionó Cecilia, algunas de las iniciativas que existen sí están empujando a las empresas para enfocarse en remociones de emisiones más bien que en deforestación evitada o emisiones evitadas en general. Es decir, que nosotros cada vez más vemos mucha demanda por parte de inversionistas y compradores en tener acceso a proyectos de restauración y vemos pues un fuerte incremento en la demanda y también esto se refleja en los precios, dado que existe una falta de oferta realmente. También porque pues hasta, digamos, es una dinámica que se ha visto en los últimos 2-3 años. Antes los proyectos tenían dificultad de encontrar compradores e inversionistas, pues muchos no entraron en los mercados y pues gracias a esto en este momento se ve una falta de oferta. Entonces, sí es una dinámica atractiva para proyectos de restauración en términos generales. Acá estas imágenes de los reportes que ven son unos reportes que son relevantes, que pueden buscar en el internet o me contactan a mí si no los encuentran. Sacó el Banco Mundial recientemente su reporte sobre mercados de carbono o en general los diferentes mecanismos de poner un precio sobre el carbono. Es un reporte a nivel nacional, cubre tanto los
los mercados oficiales como los mercados voluntarios. Y también se sacó el proyecto o el reporte Ecosystem Marketplace, que se enfoca en financiación para el tema de bosques, con un enfoque específico en el mercado de carbono también. Son unos recursos bien interesantes si quieren más información. Regresando a las oportunidades en cuanto a financiación, nosotros sí vemos más apetito en este momento de inversionistas y también de compradores en financiar proyectos a largo plazo. La dinámica está cambiando un poco de que los compradores también están buscando acceso más directo y exclusivo a proyectos, más bien que comprar créditos a través de intermediarios. Obviamente los intermediarios juegan un rol importante, pero existen muchos ejemplos de grandes empresas ya básicamente buscando este acceso directo a proyectos, y ahí es donde vemos una oportunidad para los proyectos de restauración de vincularse de una manera directa y tener cierta certeza de demanda a largo plazo y financiación temprana por parte de estos inversionistas o grandes compradores. Como también mencionó Cecilia, el tema de innovación de estándares y tecnologías es una oportunidad importante. Vimos nuevas metodologías para temas de carbono en suelos. Sabemos que Verra está trabajando una nueva metodología para reforestación y revegetación con unos enfoques un poco innovadores que sí deberían reducir un poco los costos de transacción y las complejidades para los proyectos. También la posibilidad de tener estas unidades de financiación temprana, es decir, tener en el registro del proyecto ya, digamos, una unidad de carbono que de repente no es emitida, pero señala ya a un potencial comprador que estas unidades sí serán disponibles. Es un mecanismo que puede ser interesante para atraer financiación temprana. Y también la automatización de procesos MRV. Vemos varias iniciativas y plataformas que están trabajando en hacer estos procesos más eficientes. Finalmente, en temas de estructuración e implementación, vemos mucho potencial en la integración de restauración en operaciones convencionales. Por ejemplo, el tema de agricultura. Vemos mucho potencial allá de que se introduzca prácticas de restauración en operaciones convencionales y se utilice mercados de carbono para financiar estas actividades. Y también, como mencionó Ángelo, el concepto de proyectos agrupados e integrados, integrados en el sentido que no solo cubren una actividad como restauración, pero que tengan protección, restauración de bosques, restauración en tierras agrícolas y que también tengan diferentes o distintos flujos de caja, son una oportunidad importante. Y en cuanto a proyectos agrupados, ahí básicamente sí entra la pregunta de qué es la manera más eficiente de vincular a productores. Vemos un rol importante ahí en cooperativas que ya trabajan con productores, como cooperativas de cacao, café. Existen muchos ejemplos, como seguramente el colega de AIDER nos va a contar. Entonces sí, en general vemos muchas oportunidades en este espacio. Como conclusiones para proyectos, como mencioné, es un momento bueno para entrar, pero también importante manejar expectativas. Tanto en cuanto al volumen de créditos y el flujo de caja que pueden generar estos mercados, y también analizar bien los estándares y metodologías disponibles. Vemos que existe mucho interés en el mercado, pues están entrando nuevos estándares con nuevas metodologías, algunos con buena calidad, algunos de repente con una calidad un poco cuestionable. Buscar
diversificación de ingresos, yo creo que es importante. Los mercados cambian y es buena idea no basarse netamente en carbono y considerar cómo llegar a una escala significativa a través de modelos de agrupación. Para compradores e inversionistas, creemos que es importante respaldar sistemas y estándares establecidos y que tienen credibilidad. No se tiene que reinventar la rueda, no existen unos estándares como de Verra y otros actores que son reconocidos y sí sirven. Buscar alianzas para la restauración a largo plazo. Vimos muchos, o digamos más ejemplos ya, como el fondo URAPI, por ejemplo, que sí se estructuró de una manera que sí puede invertir a largo plazo y no solo de 6, 7 años, que sí, y existen otros ejemplos bajo la iniciativa 20x20 de inversionistas con esta posibilidad de invertir a largo plazo. De nuevo, creemos que es importante innovar modelos en sectores que no son tan explorados, por ejemplo, de agricultura, y combinar proyectos productivos y de restauración. Y finalmente, buscar oportunidades de mitigación y transformación en sus propias operaciones. Es decir, no podemos esperar que el tema de restauración y de remoción de carbono nos va a salvar, ¿no? Es que de todas maneras tenemos que asegurar que se pare la deforestación y que las emisiones que sí se pueden reducir en las operaciones de las empresas sí se reduzcan, ¿no? Entonces es un componente, pero esto no nos va a salvar. Con esto ya finalizo. Muchas gracias. Simón, muchísimas gracias. Muy interesante ver cómo desde la realidad, desde la implementación, pues vamos enfrentando estas barreras y vamos identificando las nuevas oportunidades. Hay una pregunta para ti y es, ¿quiénes son los que están interesados en este tipo de créditos? ¿Qué sectores de la economía son los que están demandando créditos en este momento? Buena pregunta. Yo diría en este momento, pues casi todos. Vemos una demanda muy fuerte y pues esto también es público, ¿no? Digamos, las grandes petroleras han entrado de una manera muy fuerte en el mercado, han sacado unos compromisos ambiciosos y sí van a requerir remociones a largo plazo. Entonces, esto sí, pero nosotros también vemos interés de casi cualquier tipo de empresa. En realidad no sé si esto ayuda, pero ahí en este momento de verdad vemos que esto se está yendo un poco mainstream, ¿no? Pero sí, digamos, los proyectos que sí tienen escala y tienen un potencial de remoción importante, yo empezaría de repente por sí, las grandes empresas internacionales que muchos de ellos han sacado compromisos y están buscando vincularse con proyectos. Muchas gracias. Y bueno, también muy relacionado, nos preguntan qué tan fácil es la exportación de créditos o la venta de los créditos en otros países o en otras regiones diferentes a América Latina. Pues esto buscando aprovechar unos mejores precios que se puedan dar en otros mercados. Sí, esto pues depende un poco de cada país. Existen regulaciones y restricciones distintas en los diferentes países, pero no soy experto legal, pero como por el momento yo no veo ninguna restricción en los países donde nosotros trabajamos de exportar esos créditos a otros países. De hecho, sí, la mayoría en este momento sí se exportan a compradores internacionales, pero en países como Colombia estamos viendo una dinámica muy interesante donde muchos proyectos ya están vendiendo internamente al mercado de carbono gracias al impuesto que se ha introducido. Pero yo en este momento no veo mucha restricción. Esto puede cambiar, pero sí se puede.
Simón, muchísimas gracias por tu presentación, por tus respuestas. Esperamos que lleguen más preguntas en el transcurso de los minutos que nos quedan. Les recuerdo a los participantes, estamos contestando algunas preguntas ahora, luego vamos a tener una discusión más amplia. Simón, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar entonces a la presentación siguiente, que es a cargo de Jaime Nalbarte, quien es el director ejecutivo de AIDER. Jaime nos va a presentar el proyecto Tambopata en Perú, que es un ejemplo de financiación de acciones forestales mediante mercados de carbono. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. El micrófono es tuyo y bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias a los organizadores por esta gentil invitación. Voy a subir la presentación. Ok. Bien, vamos a hablar el caso de una ONG peruana, ¿no?, llamada AIDER, de la cual soy socio fundador hace 34 años. Y siempre la visión y misión que hemos tenido, y desde que fundamos esta organización, es de hacer negocios, pero negocios que sean sostenibles, negocios que sean inclusivos, porque el objetivo nuestro es de que las personas que viven en y del bosque, en y de las áreas protegidas, tienen que mejorar su calidad de vida. Y es así que trabajamos en 2 ecosistemas, el bosque húmedo tropical y el bosque seco tropical, ¿no?, en el Perú. El tema forestal, ¿no?, el manejo de bosques, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del capital social, la gestión de áreas naturales protegidas, los servicios ecosistémicos y Red Plus, son nuestras líneas de trabajo. El tema de género y ambiente son temas transversales realmente, ¿no? Y vamos de la mano con las convenciones que el Perú ha suscrito, ¿no? Es lucha contra la desertificación y la sequía, recuperación de áreas degradadas, el tema de biodiversidad biológica y cambio climático. Nuestra experiencia, para aprovechar el tiempo al máximo, estos 20 minutos, quiero comentarles que para nosotros, como institución, el tema de no trabajamos carbono por carbono. Trabajamos y buscamos, en el caso de bosques, el manejo inclusivo y sostenible de estos bosques, ¿no? Y en el caso de las áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad. El carbono es el complemento, es la adicionalidad realmente que nos permite incrementar nuestro flujo de caja, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en el Perú con las comunidades nativas en el año 1999, y se obtuvieron los primeros bosques certificados con estándares FSC, ¿no? Y estas experiencias con estas poblaciones indígenas nos ha permitido que hoy en día ellos hayan podido no solamente vender su madera en pie, sino con valor agregado, tienen un centro de transformación, han podido exportar madera certificada a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y como ya teníamos todos esos estándares con el FSC, ¿no?, realmente aplicar a proyectos de carbono forestal como que se caen de maduros, ¿no? Y por eso es que hace más de 12 años entramos nosotros como ONG a trabajar estos temas del carbono forestal, y fuimos y somos pioneros en el Perú, ¿no? Trabajamos proyectos con comunidades nativas, con comunidades campesinas en el bosque seco, al norte del Perú, ¿no? También trabajamos en el sur del Perú con otras comunidades indígenas, los hermanos Ezeja, y también empezamos en el Perú en el año 2008, que tenemos un contrato de administración con el Estado peruano para gerenciar 2 áreas protegidas en el sur del Perú,
2 áreas naturales protegidas, ¿no? Bien, este es un poco los proyectos que hemos diseñado nosotros y también otro tipo de proyectos que hemos asesorado como EIDER, ¿no? A los amigos de conservación internacional en Alto Mayo le dimos la asesoría, a la empresa Bosques Amazónicos, ¿no? Que tuvimos un proyecto de reforestación y venta de vuelo forestal futuro en el año 2008, y el proyecto de Maderaque Maderija en Madre de Dios, que también le brindamos asesoría. En realidad, somos pioneros en red a nivel mundial, ¿no? Y nosotros en el Perú hemos empezado estas iniciativas tempranas. Perdón. Disculpen. Nuestros proyectos son desarrollados en áreas protegidas, como les comenté, y comunidades indígenas, pero además también en predios pequeños de productores y predios privados, siempre en asociatividad entre la empresa privada, sociedad civil y el Estado peruano. También comparto con ustedes que más del 70% de las parcelas que hemos aportado al Estado peruano de carbono del Perú han sido proporcionados por nosotros para el mapa del carbono forestal de Perú. Y aquí tenemos cómo es digamos, el diseño del proyecto RED, cómo es el proceso, ¿no? Una gestión participativa de áreas protegidas para manejo de bosques comunales, ¿no? Luego hacer la cuantificación del estado de carbono y cuáles son las amenazas de la deforestación, ¿no? Es decir, hay que determinar para poder manejar expectativas y plantear acuerdos de inversión en función de la escala y característica de cada proyecto. Luego tenemos que definir cuál es la estrategia, ¿no? Cuáles son las acciones para evitar y reducir la deforestación, ¿no? Acciones que tienen que ser innovadoras, a través ya sean de acuerdo de conservación, de asociatividad, de restauración de áreas degradadas, que estén vinculadas a la conservación de áreas protegidas. Un tema muy importante es la definición de la gobernanza del proyecto y cuáles son los mecanismos de distribución de los beneficios, ¿no? Esto tiene que haber una participación muy activa de los dueños del proyecto, mucha transparencia, cuáles son los roles, derechos, negociación equitativa y justa, ¿no? Y cumplir el compromiso de las partes. Aquí, en pandemia, ¿no? Nosotros hemos seguido trabajando estos procesos, estos proyectos, y les voy a contar casos de comunidades que se dedicaban, tenían como primera fuente de ingreso lo que era el turismo, ¿no? Y por la pandemia se vieron perjudicados realmente, como con proyectos de esta naturaleza ellos han logrado salir adelante, ¿no? Entonces, como bien se menciona, esto es una realidad, no solamente es un proceso teórico, ¿no? Sino ya es realidad, y en el Perú está funcionando, y EIDER lo viene haciendo. Una vez que hemos aclarado todos los temas de gobernanza, bueno, viene la validación y la verificación con los estándares internacionales, que nos dan la credibilidad y la transparencia para el acceso a estos mercados. Y, lógicamente, llegar al monitoreo de reducción de emisiones para la estrategia. Esto lo hacemos a través de acuerdos de financiamiento. Por un lado, con inversión para la reducción de emisiones, ya sean a través de algunos fondos de impacto, ¿no? Otros de financiamiento de cooperación internacional con el sector privado, y también la compra directa de bonos de carbono, ¿no? Que puede ser a través de algunos intermediarios o brokers. Y aquí me voy a centrar en dos modelos que han dado resultado y están en práctica. Algo se habló, Simón comentó, la experiencia de cacao, de sistemas agroforestales que tiene EIDER, y efectivamente, les comentaba de que en el año 2008, cuando solicitamos un contrato de administración al Estado peruano para tener la Reserva Nacional del Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene en Madre de Dios. Son alrededor de 600.000 hectáreas
que gerenciamos nosotros y tenemos un contrato por 20 años. Y la propuesta que le hicimos al Estado peruano fue la siguiente. Señores Estado del Perú, déjenos hacer los estudios de estado de carbono, permítanos a nosotros comercializar ese estado de carbono, con ese dinero hacer proyectos productivos en la zona de amortiguamiento, con esos proyectos productivos generar ingresos económicos que permitan, ¿no?, mejora de calidad de vida a la población que está en la zona de amortiguamiento, y cuando estas poblaciones vean de que el área protegida les es útil, les va a poder generar, ¿no?, mejores condiciones, y ellos van a ser los mejores cuidadores de las áreas protegidas. Hoy en día, después de varios años, ¿no?, con satisfacción, ustedes pueden apreciar ahí en la gráfica los resultados que se tienen, pero en concreto ya tenemos más de 1.250 hectáreas de sistemas agroforestales con cacao. Se han podido exportar al mundo europeo 400 toneladas de cacao, e inclusive en época de pandemia. Se ha generado una expectativa, se ha generado una cooperativa cacaotera en la zona de amortiguamiento, y personas que antes se dedicaban a la minería ilegal e informal, hoy en día son dueños de sus propios emprendimientos, de sus propios negocios, como son la cooperativa, ¿no? Esto es un contrato suscrito entre AIDER y el Estado peruano, ¿no?, y donde Altelia, el Fondo de Inversión Altelia, realmente nos colocó el financiamiento a futuro, donde el carbono es el colateral de la inversión, ¿no? Entonces, este modelo funciona. Y a partir de esta grata experiencia que tenemos en el sur del Perú, es que estamos solicitando al Estado peruano 3 áreas protegidas más en el norte del Perú: el Parque Nacional Cerro de Amotape, el Coto de Casalangolo y la Reserva Nacional de Tumbes, un ecosistema muy sui generis, porque es una zona de biosfera del noroeste, y donde queremos aplicar un modelo muy similar al que hemos hecho en Madre de Dios. Tenemos ya el financiamiento, una inversión a firme, ¿no?, de más de 56 millones de dólares del sector privado para poder entrar en modelos de negocios inclusivos y sostenibles bajo esta modalidad, en los bosques secos, en las áreas degradadas de bosques secos, en áreas protegidas de bosques secos, ¿no? Y esto es sumamente importante porque en el Perú tenemos alrededor de 20 millones de hectáreas donde podemos escalar estos modelos de negocios inclusivos y sostenibles. Y si nos vamos al tema de comunidades nativas, poblaciones indígenas, ¿no?, si bien es cierto, estamos cosechando nosotros lo que hemos sembrado, ¿no? El manejo del bosque no es un proyecto de corto plazo, es un proyecto de mediano y largo plazo, ¿no?, si es que realmente queremos hablar de sostenibilidad, ¿no? Proyectos cortoplacistas no es para el manejo de bosque. Y es así que en el año 99 empezamos, como les comenté, con la comunidad de Chipibo Conibo de Ucayali, a una propuesta de manejo de bosques comunales, ¿no?, bajo un tema de un enfoque de manejo forestal comunitario. Empezamos con la cooperación holandesa, nos dieron los primeros empujes económicos para poder empezar un modelo de manejo de bosques. En conclusión, estas comunidades que antes vendían un árbol en pie aproximadamente en $20, hoy en día ese mismo árbol con valor agregado le deja más de $1.000. Entonces, por eso es que estas poblaciones creen en el manejo de los bosques. Y no solamente ven el tema del manejo del bosque desde el punto de vista maderable, sino también de los productos no maderables, ¿no? Y agregado a ello, el tema de una adicionalidad, como es el carbono forestal, que ya le permite tener beneficios también económicos. Entonces, hay beneficios sociales, ambientales y económicos. No voy a leer los resultados que ustedes pueden ver ahí, pero eso ya es una realidad. Son datos que están validados, verificados, registrados, etcétera, etcétera, y cumplen con todos los estándares, ¿no?, del CCB y de BCS, ¿no?, y también los estándares del FSC. Hoy en día, ¿no?, en nuestro trabajo con estas poblaciones indígenas, para nada es un trabajo paternalista ni asistencialista, ¿no? Apuntamos al desarrollo de capacidades. Hace 1 año y medio recibimos y firmamos un contrato con el gobierno de los Estados Unidos,
donde ellos nos dieron una donación de 3.5 millones de dólares para manejar un proyecto de esta naturaleza con estas poblaciones indígenas, y recibimos un préstamo de la misma dimensión, es decir, de 3.5 millones de dólares, del Fondo de Inversión Altelia, ¿no? Préstamo que ya ha sido devuelto con la comercialización del carbono forestal, más los intereses respectivos que el caso amerita, ¿no? Igual, el carbono es el colateral de esta inversión del sector privado, ¿no? ¿Y por qué es importante esta experiencia? Porque si hablamos solamente en Perú, tenemos cerca de 14 millones de hectáreas de bosques que están en manos de poblaciones indígenas y donde este modelo se puede escalar y replicar. Y a partir de ello, por ejemplo, en la comunidad Ezeja, que está en el sur del Perú, en Madre de Dios, esta etnia Ezeja, la comunidad nativa que se llama de Infierno, ¿no? Ha logrado ya comercializar, y hace aproximadamente unas 3 semanas, 2 semanas, ha recibido cerca de $500,000 producto de su carbono forestal por haber manejado sus bosques y conservarlos, ¿no? Y dentro de un par de semanas, Dios mediante, van a recibir otra cantidad similar, ¿no? Por manejar sus bosques. Este es el caso de la comunidad de Infierno, que ellos eran una comunidad que era visitada por los turistas, que le generaba mucho ingreso, y por la pandemia, ¿no? Se vio perjudicada. Sin embargo, el carbono forestal hoy en día ha realmente cubierto sus expectativas, y por eso es que ellos manejan el bosque y lo conservan, ¿no? Entonces, son varios los beneficios que se tienen de estas experiencias REDD+, ¿no? Permite las iniciativas de conservación y restauración apalancar financiamiento climático con el sector privado, ¿no? Y aquí no solamente hay demanda en Perú de las empresas energéticas, petroleras, que se dedican a otras al gas, etcétera, etcétera, sino que se ha aperturado un mercado de la línea textil, ¿no? Cadenas que venden ropa, hoy en día nos buscan para entrar en el tema del carbono forestal, ¿no? Es un nicho de mercado nuevo, novedoso, y que nos está llamando la atención. Entonces, hay más demanda. Como les digo, hay más demanda de este sector privado también por proyectos de carbono que contribuye con la conservación de la naturaleza. Los acuerdos REDD+ fomentan un mayor acercamiento en el sector privado, las comunidades locales, ¿no? Y el sector privado y las asociaciones de la sociedad civil. Todo ello tenemos que promover, como les digo, conservación y restauración, ¿no? El financiamiento y los ingresos por carbono son directamente transferidos a las acciones en el terreno. Hay menores costos de administración de fondos, por lo tanto, un mayor impacto en el terreno, ¿no? Entonces, el carbono forestal es un componente más de los modelos o iniciativas de gestión de los bosques y la restauración de tierras. Esta es la propuesta de manejo de bosques comunales que AIDER está propiciando a partir de la experiencia que venimos trabajando, ¿no? Y esto ha sido fortalecido en esta asociatividad que tenemos, ¿no? Con el gobierno de los Estados Unidos, con Mirova, ¿no? Y justamente se está fortaleciendo esta propuesta de manejo de bosques comunales. La aplicación de estándares de sostenibilidad incrementa la eficiencia de los proyectos para la generación de los bonos de carbono. El involucramiento de comunidades locales en la gestión de proyectos de carbono es un factor de éxito, y para ello se requiere invertir y fortalecer lo que denominamos nosotros el capital social, ¿no? Las alianzas multiactor son un factor clave para el desarrollo de proyectos de carbono forestal. Es una oportunidad de alinear diferentes fuentes de financiamiento alrededor de intereses en común e iniciativas complementarias. Y organizaciones de la sociedad civil ayudan a facilitar esos acuerdos. Hay mayor capacidad de relacionamiento directo con comunidades en el terreno, el monitoreo de salvaguardas, monitoreo técnico, garantizar equidad en negociaciones, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Con enfoque de interculturalidad. Parte de nuestras experiencias está en estas publicaciones, ¿no?
porque no solamente se trata de presentar un PPT bonito, sino que cuál es la base científica que se tiene para todo lo que se ha trabajado en estos años, ¿no? Y los invito al Perú para que puedan ver estas experiencias, tanto en las comunidades nativas de Ucayali, como en Madre de Dios, como en las áreas protegidas del sur de Perú, que muchos de ustedes ya han visitado y han conocido, y Dios mediante podamos también presentar resultados en el norte del Perú, en la zona de biosfera del noroeste. Algunos logros, algunas, digamos, beneplácitos que hemos tenido por estos proyectos de carbono forestal, ¿no? Hemos tenido premios de negocio ambiental en 2015 en la revista de Finanzas Ambientales de Londres, esta es la casa del embajador peruano en Londres. La actividad FARO, como el premio en momento para cambio de la Convención de Cambio Climático en París, está el presidente de la cooperativa de Madre de Dios recibiendo esta distinción, ¿no? La primera exportación de cacao que se ha hecho, que les comenté, la compensación de la huella de carbono, ¿no? De los Juegos de Panamericanos y los Parapanamericanos realizados en Perú, se han compensado con carbono de áreas protegidas de la Reserva Nacional de Tambopata. Ahí en aquel entonces está el viceministro, hoy en día ministro de Ambiente, nuestro amigo y colega Gabriel Quijandría. También hemos ganado el premio ambiental en el año 2019 y 2020, otorgado por el presidente de la República, y hay toda una distribución de beneficios de venta de créditos con comunidades indígenas. Mayor información, con mucho gusto, pueden acudir a nuestra web y también quedo para la atención de las preguntas que ustedes tengan a bien realizarme. Muchas gracias por su paciencia para escucharme. Jaime, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente ver cómo los proyectos realmente se benefician de estos mecanismos y cómo se pueden implementar en la realidad estos procesos. Muchísimas gracias, una excelente presentación y esperamos poder visitarlos pronto en Perú para conocer estos proyectos tan interesantes. Jaime, hay un par de preguntas generales sobre cómo pequeñas organizaciones, organizaciones de jóvenes, estudiantes pueden ingresar a este mundo de los créditos de carbono. ¿Cómo les recomendarías tú desde tu experiencia llegar a ese punto de vamos a participar en estos mecanismos y vamos a implementar este tipo de procesos? Como les comenté, en el caso de manejo de bosques, el objetivo es el manejo del bosque. En el caso de áreas protegidas es la conservación de la biodiversidad. Entonces estos jóvenes, ¿no? Futuros colegas forestales o colegas forestales, ¿no? Los invito a que se acerquen a AIDER para que sean parte de esta familia aideriana y poder compartir con ellos, ¿no? Estas experiencias. El manejo del bosque son procesos de mediano y largo aliento, pero para ello tienen que conocer el bosque. Y aquí va una reflexión y una invocación a estos jóvenes que para llegar a ser gerentes, primero tienen que pisar tierra y tienen que estar en el campo, vivir con la gente de campo para poder gerenciar estos procesos, ¿no? No es de la noche a la mañana, ¿no? Pero hay que ser perseverante y constante, ¿no? Y si uno cree en algo y está convencido, ¿no? Ir, como lo hemos hecho en AIDER, ¿no? Hace 34 años, que es una ONG peruana que no tiene un proyecto de financiamiento institucional. Nuestro proyecto de financiamiento institucional son nuestros propios proyectos en el campo y es el capital social que tenemos con las poblaciones que trabajan y viven del campo y de sus recursos. Muchísimas gracias, Jaime, por tu recomendación. Creo que todos los que trabajamos en este espacio lo reconocemos, la importancia de conocer qué está pasando en el territorio, cuáles son las necesidades y también de entender que estos son procesos de largo aliento, no se dan de la noche a la mañana y pues que requieren un esfuerzo, un compromiso y una convicción de parte de todos los actores que estamos acá. Muchísimas gracias por tu presentación. Para pasar al panel de preguntas y respuestas, tenemos muchas preguntas y creo que podemos tener una discusión muy interesante. Quiero invitar a todos nuestros presentadores a abrir sus cámaras. Tengo varias preguntas que voy a dirigir a
algunos de ustedes especialmente pueden intervenir si consideran. Y quisiera empezar con una pregunta para Simón, que viene desde José Fernández de CONAFOR, que quiere saber, Simón, cuáles son las condiciones para un mercado justo de carbono. ¿Cómo lograr que los mercados de carbono sean justos para todos los actores? Buena pregunta. Bueno, yo creo que tal vez la respuesta más directa sería que sí tienen que existir algunas salvaguardas, que sí, digamos, la mayoría de estos estándares sí tienen requerimientos muy específicos para asegurar que los proyectos sí cumplen con algunas salvaguardas mínimas, ¿no? También existen pues diferentes niveles de salvaguardas o digamos beneficios que se pueden obtener bajo SSB que se puede agregar a los créditos de BCS. Sí, creo que eso sería mi única pregunta, ¿no? Es una pregunta de estructuración, ¿no? De cómo se comparten los beneficios también. Viene un poco especialmente cuando estamos hablando con proyectos que sí agrupan productores, que sí los beneficios se comparten de una manera justa. Pero sí, son esos dos las salvaguardas y la pregunta de cómo estructurar los proyectos con los diferentes actores involucrados. Muchas gracias, Simón. Yo creo que esto es uno de los retos más grandes que tenemos todos los actores de los mercados de carbono, buscar la participación de más actores, lograr que todos estén involucrados de una manera justa, transparente y equitativa. Y pues también tenemos otra pregunta relacionada que está dirigida hacia Ángelo, que es, bueno, cómo hacer que estos costos, que son relativamente altos, especialmente los de certificación, y cómo esos tiempos donde tenemos pequeños propietarios y pues algunas incertidumbres en algunos casos de la tenencia de la tierra, sean superados para poder implementar este tipo de procesos. Sí, mira, para la inclusión de pequeños propietarios, siempre el tema se promueve solucionarlo a través del concepto de la asociatividad, que obviamente busca que alguien agrupe a los pequeños propietarios que por distintas razones por su cuenta no pueden y no quieren a veces acceder a la certificación, que implica un tema técnico que a veces es bastante complicado. Entonces ahí el tema es buscar territorialmente buenas organizaciones que tienen esa capacidad de hacer la asociatividad, porque la asociatividad, al menos en mi experiencia personal, la he visto muchas veces que se inicia pero que no culmina bien, porque requiere varias habilidades que no necesariamente son técnicas. Yo creo que Jaime mencionó varias de ellas, que son de cómo tú logras generar confianza con gente que es distinta a nosotros, que somos los de ciudad y los que están más vinculados al ámbito rural. Y eso es bien importante en términos de quién es la persona o las personas o la organización que hacen esa bajada para asociar propietarios y entrar en un mecanismo que está lleno de palabras complejas y extrañas para ellos normalmente. Ese es un punto bien fundamental. Y lo otro que es bien importante, creo que en cierta medida AIDER también lo hace y hay varios otros proyectos certificados con BCS que avanzan en esa línea, que se vinculan desde el inicio o poco antes de que el proyecto nazca con algún inversionista que también tiene la confianza en esa organización local de que puede hacer esta asociatividad. Y por lo tanto, a través de acuerdos que obviamente tienen una validez jurídica en el país donde está desarrollándose el proyecto, pueden anticipar cierto financiamiento que después se recobra a través de la entrega de una parte de los créditos de carbono que genera el proyecto cuando ya se hagan las verificaciones que correspondan. Por lo tanto, se ocupa el instrumento crédito de carbono como una especie de garantía para los inversionistas en términos de proyectos que, como lo decía antes, responden a una lógica en términos de plazo que va más allá de lo que estamos
los humanos capacitados para vivir. Obviamente las rotaciones y todos los ciclos silviculturales van mucho más allá de la vida convencional laboral de una persona. Entonces, ese tipo de instrumentos para atraer financiamiento a través de los mercados al año 1 del desarrollo de un proyecto también son muy necesarios, sobre todo para el tema de restauración, que dicho en otras palabras, en sencillo, hay que plantar el árbol y esperar 20 años a que crezca y que capture un volumen adecuado para rentabilizar el proceso de certificación. Y eso hay que resolverlo a través de técnicas tecnológicas e instrumentos financieros como los que hemos estado mencionando. Muchísimas gracias, Ángelo. Jaime, se habla mucho de los procesos de monitoreo, el uso de tecnologías, la implementación de nuevas estrategias para reducir los costos. ¿Cómo están enfrentando ustedes estos temas en el proyecto que nos presentaste? ¿Cómo involucran ustedes a las comunidades en los procesos de monitoreo y cómo traen nuevas tecnologías? Sí, antes de pasar a esa pregunta, quisiera complementar la intervención de Ángelo, porque yo creo que tenemos que desmistificar el tema de que es caro la validación, es caro la verificación. Yo creo que eso no tenemos, no es que sea caro, es una inversión, ¿no?, que justifica si el proyecto realmente en el flujo de caja, a la hora que uno hace pues, todo el estudio de factibilidad, va a salir, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de partida, que es algo que es caro, creo que tenemos que borrarlo de nuestras cabecitas, porque no nos ayuda para estos procesos. Yo creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Y al final, si no es un negocio, no se va a incorporar, porque no va a ser factible, ¿no? Entonces creo que eso tenemos que decirle al mundo que no nos conoce. Por otro lado, la participación de las comunidades, y son procesos, como digo, de largo aliento, ¿no? Porque tenemos problemas de comunicación, problemas de culturas diferentes, ¿no? Pero que realmente en la generación de confianza y de transparencia es que se ha ido dando, digamos, transacciones de comercialización exitosa. Por ejemplo, tuvimos la validación de la comunidad nativa del infierno en época de pandemia, que fue virtual, y donde los mismos hermanos y hermanas indígenas fueron los actores de su verificación. Lógicamente el proceso se demoró más, porque también todos hemos aprendido, ¿no? Pero lo rico es que este desarrollo de capacidades, ellos mismos han manejado sus drones, han manejado su GPS, han manejado la tecnología, porque les transferimos en algún momento. Y ya no fue necesaria la presencia de nosotros como ingenieros, estar en el campo, porque los validadores y auditores comenzaron a trabajar, interactuar directamente con los mismos hermanas y hermanas que son los dueños de la tierra y que son los dueños de su carbono forestal, ¿no? Demoró un poco más, costó un poco más, efectivamente, pero los resultados nos dejaron muy buenas lecciones aprendidas, muy buenas enseñanzas, y vemos de que estas son algo de la ventaja que la pandemia nos ha dejado también, ¿no? Insisto, la asociatividad, ¿no? Y aquí va el compromiso de la empresa privada, ¿no?, que sí necesita reglas de juego claras, de los países también, de los gobiernos de turno para seguir invirtiendo, ¿no? Y que cada uno juegue un rol bien definido y bien claro, ¿no? Nosotros como AIDER somos desarrolladores de proyectos, no somos los dueños de los proyectos, ni del dueño del carbono. El dueño del carbono, en el caso de las comunidades, son ellos, los dueños y propietarios de su carbono forestal, y en el caso de las áreas protegidas, es el Estado peruano, ¿no? Entonces, esas son las reglas de juego que tenemos que plantear, y también lo que hemos aprendido a seguir desarrollando capacidades en nuestros hermanos y hermanas indígenas. Muchas gracias, Jaime. Sí, incorporar no solo las nuevas tecnologías, sino los conocimientos tradicionales es importante en estos procesos y aseguran el éxito de los proyectos a futuro. Nos siguen llegando muchas preguntas. Tenemos dos que voy a transmitir a Cecilia en una. Nos preguntan cómo dentro de los programas JNR puede incorporarse el tema de carbono azul, y también preguntan que si el tema de proyectos en pastizales para carbono sería algo interesante para considerar. Hola, claro que sí. Voy a empezar con el tema de carbono azul.
ese es un tema que todavía no está incorporado en en el esquema de JNR, pero lo estamos trabajando y esperamos que quede también para la nueva actualización. Y ciertamente el tema de pastizales sería otra cosa que podríamos explorar, porque al final de cuentas, pues es un enfoque a nivel jurisdiccional, ¿no? Entonces creo que se podrían en el futuro cercano, esperemos, poder incluir diferentes tipos de proyectos. Muchísimas gracias. Simón, bueno, hay varias dudas sobre cuál es la función específica de Climate Focus y cómo ustedes ayudan a reducir los costos de transacción, por ejemplo, al momento de vender los créditos de carbono en algunos mercados específicos. Sí, vi la pregunta acá, sí, tal vez para clarificar. Nosotros somos una firma consultora, es decir, prestamos nuestros servicios a inversionistas, a gobiernos, a ONGs, a proyectos, en lo que necesiten, ¿no? Para sus necesidades específicas. Nosotros no transaccionamos créditos, no compramos, no vendemos, no... no hacemos como el match de créditos de un proyecto y un potencial comprador. En ese sentido, somos diferentes un poco de las otras empresas que se mencionan acá. Y yo creo que esa es nuestra fuerte, ¿no? Que somos independientes, ¿no? Que nosotros no empujamos como cierto volumen de créditos o algo de eso en el mercado, no tenemos una participación directa. En cuanto a reducir costos de transacción, pues yo estoy de acuerdo con Jaime en que finalmente esa es una inversión, ¿no? Sí se pueden reducir estos costos de varias maneras, como hemos hablado, como a través de proyectos agrupados, procesos de MRV más eficientes y también buscar una vinculación de repente con compradores a largo plazo para no tener este costo que hemos visto como, no sé, como entre el 2010 hasta el 2019, donde básicamente el proyecto muchos proyectos tenían que vender a través de intermediarios, ¿no? Yo creo que ahora sí en este mercado que no existe mucha oferta, sí existe el potencial de encontrar compradores que sí tengan de repente cierta exclusividad y se puede ahorrar este costo de transacción en la intermediación. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a todos por contestar nuestras preguntas. Bueno, hay algunas que se nos quedan en el tintero, pero trataremos de contestarlas directamente a los asistentes para que todos tengan la información necesaria. Tienen también los datos de contacto de todos los panelistas y presentadores que estuvieron aquí para que también puedan dirigir sus preguntas directamente a ellos o contactarlos en caso de que sea necesario. Muchas gracias a todos por su participación. Quiero darle la palabra a Walter para que, o René, perdón, algo acá me llegó en el chat. René, vas para dar unas palabras de cierre y agradecimiento a los participantes y a los panelistas. No, solo finalizar y darle las gracias a ustedes en Berra, ¿no? Susana, Ángelo, Cecilia, a Climate Focus, siempre un gran aliado de 2020, a Simon, y no digamos a IDER, ¿no? Que con el cual hemos unido esfuerzos incluso en nuestra reunión anual que fue en Lima hace un par de años, ¿no? Es inspirador oír estos temas, creo que como se habló aquí hay un potencial para contribuir, ¿no? Pero el esquema necesita otras piezas, ¿no? Y no le podemos cargar solo uno al carbono, pero el carbono tiene un elemento que jugar aquí que es importante y relevante. Y como dijo Susana, vamos a compilar esas preguntas que no fueron respondidas por cuestiones de tiempo y compartirlas con los panelistas acá, ¿no? Y poder también mandarles de vuelta. Se les va a compartir también las presentaciones y la agenda, y con mi colega Jerin, que también le agradezco por la parte de comunicaciones, a nuestras traductoras, ¿no? También, que nos acompañaron hoy.
y a Susana, ¿verdad? Por el esfuerzo acá de coordinar este evento. Entonces agradecerles y cerrar este exitoso evento y les vamos a compartir la información. Muchas gracias a ustedes, Cecilia, Simón, Jaime, Ángelo y Susana y Jeren y nuestras traductoras. Muchas gracias, René. Para finalizar, y quiero invitarlos a todos a ingresar al link que les acabo de compartir en nuestra pantalla. Queremos conocer qué tipo de temas quisieran conocer ustedes para próximos webinars de la iniciativa 2020, qué más quisieran saber sobre Verra, Climate Focus, AIDER, cualquiera de las entidades que está participando en este evento. De esta manera nos ayudarán a entender un poco hacia dónde queremos direccionar y podemos direccionar este tipo de webinars. Muchísimas gracias a todos y deseamos que tengan una feliz tarde.